Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aquí. Fuera de orden, un espacio de reflexión y diálogo para una educación feminista y no violenta. Que as crianças mordem. Reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que um cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Fuera de orden, pues aquí volvemos un mes más en nuestro Fuera de Orden, aquí en Radio Guiniguada, en un programa este mes de abril, claro, dedicado a las letras, en el programa del colectivo Paz, Igualdad y Educación. Le vamos a dedicar este programa especial a hablar de literatura, a hablar de feminismo, a hablar de literatura feminista, y para eso nos va a acompañar, hoy tenemos invitadas, vamos a presentarla desde ya. Nos acompañan las compañeras del Club de Lectura Novelera, ubicada en el Café de Espacio, y están con nosotras Ana y Gladys. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora tendremos la parte de entrevista. Primero vamos a empezar como siempre por lo que ronda, pero antes de eso presentamos a mis otras dos compañeras de estudio, como todos los meses, Oti, Dulce. Venga, Antonio, gracias. Hola. Buenas noches. Gracias. Vamos a comenzar el programa y un poquito más de sintonía y empezamos con lo que ronda. Fora da nova ordem mundial, meu canto esconde-se como bando de No me daba cuenta y como no me daba Lo que ronda, una mirada a la actualidad. lo peor es lo que ya se dieron cuenta y siguen boludeando como quien no se da cuenta. Pues queremos abrir el programa de hoy felicitando a Dolores Corbella, la 12ª mujer que por fin se va a sentar en un sillón de esa Real Academia de la Lengua Española, esa institución inveteradamente patriarcal. Felicidades, Dolores, por tu trabajo en lexicografía. Es además una estudiosa de las letras canarias. El pasado 8 de marzo, pese a toda la presión sobre el movimiento feminista, se volvieron a inundar las calles. 27.000 personas en Madrid, 40.000 en Barcelona, 20.000 en Bilbao, 16.000 en Valencia, 5.000 en Las Palmas. Lo que demuestra que más allá de los ruidos interesados por desacreditar el avance imparable de derechos, las mujeres y los hombres que ya están haciendo una sociedad más justa siguen adelante. La explotación reproductiva se ha puesto en el foco mediático, legal y político con las noticias publicadas en la prensa del corazón sobre la práctica, en este sentido, de unos de sus personajes recurrentes. Son un partido político, Ciudadanos, hasta ahora abogaba por su legalización, y de repente parece haberse despertado el rechazo unánime de toda la opinión pública a este tipo de explotación que se conoce con el nombre de gestación subrogada. Curiosa es esta unanimidad, habiéndose integrado sin mayores problemas que muchos hombres muy conocidos también hayan acudido a ella anteriormente, y, sobre todo, cuando no se reconoce el pleno sentido de esta práctica en un contexto de explotación capitalista al que nunca se termina de cuestionar. Red Afrofem es un grupo de feminidades negras, afrodescendientes y afrodiaspóricas que ha lanzado un comunicado recientemente en el que se constata que el antirracismo en general y el feminismo negro en particular no tiene ningún espacio y que es un mero objeto de representación. La interseccionalidad desde el feminismo blanco se entiende sin raza, como la suma de todas esas cosas que van por debajo del género. Denuncian que Melilla y Tarajal son ejemplos clarísimos de que la vida negra ni siquiera es considerada como vida humana.
Se cuestiona en este comunicado si algo así podría pasar con cuerpos que no sean negros en la frontera española, si es posible cometer una masacre en la que mueran al menos 37 personas, que haya desaparecido y que no pase nada. El colectivo de activistas iraní 1500 Tasbir informó de casos de envenenamiento con gas en más de una docena de ciudades del país. Tanto el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inteligencia investigan los envenenamientos, pero aún no han informado de progresos que aclaren lo que está sucediendo. Estos incidentes están alimentando el descontento popular, en especial entre las familias, ante la ineficacia de las autoridades a la hora de parar unos ataques que parecen destinados a paralizar la educación de las estudiantes. Un grupo de personas de la campaña Banca Armada, en el que había presencia de Alternativa Antimilitarista MOC, pudo tomar la palabra en la Junta de Accionistas que celebró en Alicante el Banco Sabadell el pasado viernes 24 de marzo. Para ello, había obtenido previamente el apoyo de algunos accionistas que habían cedido su capacidad de poder hablar ante la Asamblea. En sus intervenciones, los dos activistas pusieron al descubierto los negocios que el banco mantiene con diversas empresas armamentísticas. El presidente de la entidad, en su respuesta, como siempre, se limitó a decir que el banco no financia empresas que fabriquen armas prohibidas por los tratados internacionales. Gracias a que las movilizaciones del pacifismo antimilitarista en el primer aniversario contra guerra en Ucrania en distintos puntos de Europa se centraron en dar eco a la mencionada campaña de presión Object War Campaign, que se está ejerciendo sobre las instituciones europeas para obligarlas a dar protección y asilo a la objeción y deserción en 48 horas. El número de apoyos que habían respaldado hasta entonces esa concreta campaña online que se difundía con las movilizaciones se triplicaron. La campaña ahora se ha extendido hasta el 15 de mayo, Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar. Anímate a participar recogiendo el mayor número de firmas posibles para hacer efectiva tu solidaridad. Encontrarás más información y el manifiesto a firmar en www.insumisionalasguerras.org. El crecimiento de la tensión política y militar en Oriente Medio era previsible. Desde que Benjamín Netanyahu accedió por quinta vez en diciembre de 2022 a la presidencia del gobierno de Israel. El nuevo gobierno de Netanyahu, sustentado en una coalición de partidos ultraderechistas y extremistas religiosos, se considera el más radical de la historia de Israel. Su programa incluye la anexión de Cisjordania y la flexibilización de las reglas para los allanamientos y la represión armada contra los palestinos, además de la derogación de leyes LGTBI y en favor de las mujeres. Una propuesta de reforma judicial abusiva ha generado protestas durante 12 semanas de la ciudadanía israelí, lo que ha obligado al gobierno a paralizar temporalmente su reforma. De otro lado, en lo que va de año, se han asesinado a 93 personas palestinas y árabes israelíes en acciones violentas. La noche del 4 de abril, la policía israelí irrumpió en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado de los musulmanes, donde cientos de fieles realizaban sus oraciones en pleno mes de Ramadán. La policía causó al menos 6 heridos, disparando pelotas de goma y usando gas pimienta, y golpeando a los fieles en el suelo, e hizo más de 400 detenciones, desalojando la mezquita por completo. A las pocas horas, Hamás disparó 16 cohetes desde Gaza, de los que solo uno llegó a territorio israelí, causando un herido. El 5 de abril, la policía israelí desalojó por segunda vez la explanada de las mezquitas. Este incremento de la represión contra el pueblo palestino y la reactivación de los bombardeos se entiende como una compensación al ala más dura del gobierno israelí por el abandono temporal de la reforma judicial.